Últimamente se habla mucho de la generación de cristal. Jóvenes frágiles, incapaces de tolerar la frustración, que abandonan al primer obstáculo, que no saben encajar un no. Y casi siempre la conclusión es la misma. Esto es culpa de la crianza respetuosa. Les han criado sin límites, les han sobreprotegido, les han dado todo. Y yo entiendo por qué se llega ahí, pero hay un problema enorme con este razonamiento. La crianza respetuosa no es la causa, es justo lo contrario de la causa. Porque lo que describe esa generación no es el resultado de demasiado acompañamiento emocional, es el resultado de demasiadas pantallas, demasiado tiempo solos, falta de referentes adultos, ausencia de vínculo real y sí, también de límites mal puestos o directamente límites ausentes, que no es lo mismo que límites puestos con respeto. Hoy quiero aclarar esto de una vez, porque el problema nunca fueron los límites, fue la manera en que nos los ponían. Todos hemos crecido con límites. Algunos nos venían bien, nos daban estructura, seguridad, saber a qué atenernos, pero otros los vivimos de una manera que no nos gustó. Eran límites sin explicación, no podíamos preguntar por qué, y no importaba lo que nosotros sentíamos al recibirlos, porque lo digo yo y punto. ¿Te suena? Y ahora, como padres y madres, queremos hacerlo diferente. Queremos que nuestros hijos crezcan con más respeto, con más voz, con más conexión. Pero a veces en ese intento de hacerlo diferente caemos en el extremo contrario, sin límites, cediendo para evitar el conflicto, diciendo sí cuando querríamos decir no. Y esto tampoco funciona, porque los niños no necesitan padres que no digan que no, necesitan padres seguros que sepan cuándo decirlo. Vamos a desmontar algo de una vez. Educación respetuosa no significa que todo vale, no significa que el niño decide, no significa que los límites desaparecen. Esto lo lleva diciendo la ciencia desde los años 60. La psicóloga Diana Baumrind fue la primera en demostrarlo con datos. Identificó tres grandes estilos de crianza: autoritario, permisivo y el que llamó autoritativo, que en español podríamos llamar democrático respetuoso. Y los resultados eran claros. Los niños criados con límites claros, pero con calor emocional y explicaciones, tenían mejor autocontrol, más autonomía y más bienestar que los criados en los otros estilos. Más rigidez no produce más bienestar y tampoco da más bienestar ofrecer menos estructura. El equilibrio importa. Daniel Siegel lo describe así. Todo niño necesita dos cosas a la vez: conexión y estructura. No es una o la otra, son las dos juntas. Un niño sin estructura, sin límites, no se siente libre, se siente perdido. El cerebro infantil necesita saber qué puede esperar, qué está permitido y qué no, dónde están los bordes del mundo en el que vive. Eso no le limita, eso le da seguridad. Dicho de otro modo, los límites bien puestos no frenan el desarrollo de un niño, lo sostienen. Entonces, si los límites son necesarios, ¿cuál era el problema? Había tres, y creo que los vais a reconocer todos. El primero, que se hacía sin respeto, que el límite se imponía desde el abuso de poder y no desde la autoridad. Hay una diferencia importante entre los dos. El poder dice: porque soy más grande y más fuerte que tú, y aquí mando yo. Y la autoridad dice: porque te conozco, te quiero y porque sé que esto es lo que necesitas ahora mismo. Cuando un límite viene del poder, el niño obedece por miedo. Y el miedo funciona mientras el niño es pequeño y el adulto es más grande. Pero cuando el niño crece y el miedo va desapareciendo, ¿qué sostiene ese límite? El límite va desapareciendo. Porque ese límite nunca lo sintió como propio. Era una imposición externa que ha ido dejando de tener fuerza a medida que el niño va perdiendo el miedo. Rosa Jouvet, psicóloga clínica infantil, lo explica de maravilla. Los niños criados desde el miedo aprenden a evitar el castigo, no a desarrollar criterio propio. Y eso se nota. Se nota en la adolescencia y se nota en la vida adulta. El segundo, que no había negociación. Y ojo que aquí quiero matizar algo importante. Esto no significa que el niño tenga voz y voto, porque claro, si tienes tres niños en casa y sois dos adultos y hacéis una votación, es que vais a perder siempre. Lo que quiero decir es que en lo que es negociable tienen que tener voz. Hay límites que no son negociables, los relacionados con la seguridad, con la salud, el respeto hacia los demás. Estos quedan fuera del debate y tiene que ser así. Pero hay muchísimas cosas en el día a día que sí tienen margen. La hora exacta del baño, el orden en que hacen sus tareas, cómo organizan su espacio. En todo esto tienen que tener voz, tienen que poder decidir. Porque cuando un niño tiene voz, en lo que puede tenerla, aprende que sus opiniones importan, que pueden
influir en su entorno, que pueden tomar decisiones sobre su propia vida. Y esto, aunque mucha gente no lo entienda, no hace que se peque, que ese niño sea caprichoso, le hace sentirse más seguro. El niño al que nunca se le pregunta, al que nunca se le explica el por qué, crece sin criterio propio. Y cuando llega a la adolescencia, o se rebela contra todo, o siente que no puede dar ningún paso porque no sabe tomar ninguna decisión solo. El tercero, la inconsistencia, que creo que es el que menos se habla y para mí el más importante. Un límite que hoy existe y mañana no, un esto no se hace, que un día se cumple y otro se ignora porque el humor del adulto ha cambiado. Esto hace que haya inconsistencia. Esta inconsistencia genera algo peor que la ausencia de límites, ansiedad, porque el niño no sabe a qué atenerse. Un día hace algo y no pasa nada, y otro día hace lo mismo y le cae un rapapolvo. Así el niño no puede predecir qué va a pasar. Y un cerebro que no puede predecir su entorno se pone en alerta constante. Y aquí es donde conecta todo con el debate de la generación de cristal. Jonathan Haidt, psicólogo social de la Universidad de Nueva York y autor de La generación ansiosa, señala que el problema de los jóvenes actuales no es que hayan tenido demasiada presencia adulta ni demasiado acompañamiento emocional, es que han tenido demasiado poco vínculo real, demasiado tiempo solos frente a una pantalla, demasiada ausencia de referentes adultos de verdad y en muchos casos adultos inconsistentes que sobreprotegían en lo físico y abandonaban en lo emocional, que volvieron a intentar dar a sus hijos todo lo que no tuvieron pensando en lo material y olvidándose de nuevo de lo emocional, del vínculo. Eso no es crianza respetuosa, eso es ausencia con otro nombre. Entonces, ¿cómo es un límite bien puesto? Tiene tres ingredientes. Primero, es firme en el qué y flexible en el cómo. No puedes pegarle a tu hermano, es innegociable. Pero cuando estás enfadado puedes golpear este cojín, puedes salir un momento, puedes decirme lo que sientes, es flexible. Es decir, el límite es clarísimo, pero le ofreces alternativas reales para que pueda expresar o transitar su emoción de otras maneras. No las prohíbes. Tienes derecho a enfadarte, pero no a hacernos daño. Segundo, viene acompañado de una explicación breve. No es un discurso ni una clase magistral y sobre todo cuando son pequeños, vale con una frase. No puedes cruzar la calle solo porque los coches no pueden verte bien. Los niños no necesitan entenderlo todo, pero necesitan saber que hay un porqué, que no es un capricho tuyo, que tiene sentido. Tercero, es consistente. En lo importante, aquello que dijiste hoy lo mantienes mañana. No porque seas rígido, sino porque eso le da a tu hijo algo muy valioso. Previsibilidad. Saber qué puede esperar de ti. Y eso en la infancia es sinónimo de seguridad. Si no es tan importante y el límite es flexible y un día sí pero otro no, pues igual ese límite sobra. Y si no sientes que sobra, pues cuando tu hijo lo rompa, no le montes un pollo. Si el otro día se lo saltó y no dijiste nada porque estabas de buen humor, que hoy se lo salte quizá no sea como para que te enfades. Pero te voy a poner un ejemplo concreto. Son las 9 de la noche, tu hijo quiere seguir viendo la tele o quiere seguir jugando y le dices que no. Versión autoritaria. He dicho que no, a dormir y punto. ¿Funciona? A veces. ¿Qué aprende? Que cuando alguien tiene más poder no hay nada que hacer. Versión inconsistente. Bueno, vale, 10 minutos más. Y al día siguiente, no, hoy nada, el tirón. Y al día siguiente dices que no, que a dormir y punto. Y al otro, cuando te insiste más en que le dejes jugar, dices, bueno, pues sí, porque hoy estoy cansado y venga, va, media hora más, no quiero discutir. ¿Qué aprende tu hijo? Que si insiste lo suficiente, a veces cedes. Y eso le enseña que los límites pueden ser derribados con insistencia. Versión respetuosa y firme. Sé que te gustaría seguir jugando y que te enfada tener que ir a dormir. Es normal. A mí también me pasa cuando algo me gusta mucho. Pero tu cerebro necesita descansar para mañana. Mañana podrás seguir jugando a esto. Si quieres, podemos leer el cuento que elijas. Límite claro. Explicación breve. Empatía con lo que siente y consistencia al día siguiente. Esto no es magia, no funciona a la primera siempre. De hecho, pues, es probable que se enfade y tiene derecho a ello. Tú simplemente tienes que repetir que lo entiendes, que no es posible y que si quiere leéis un cuento. Y si no quiere, pues no se lee. Se apagan las luces y a dormir. Tiene que ver, tiene que sentir que mamá o papá no se enfadan, que le hablan de manera amable, pero que ese límite es inamovible. Con el tiempo, el niño aprende que el límite es real, que tiene sentido y que tú estás de su lado, aunque le digas que no.
Por eso el problema nunca fueron los límites. Fueron los límites sin explicación, sin respeto, sin consistencia, sin tener en cuenta lo que el niño sentía al recibirlos. Y la generación de cristal no es el resultado de haberles acompañado demasiado, es el resultado de haberles acompañado poco, de haberles dado pantallas en lugar de presencia, de haberles protegido de la incomodidad en lugar de enseñarles a tolerarla. Poner límites con respeto no es ser más blando, ni es el camino fácil. De hecho, es más difícil, requiere más de ti, más presencia, más consistencia, más claridad, más diálogo. Pero es que es la manera, porque los niños que crecen con este tipo de límites no obedecen por miedo, actúan desde el criterio propio. Y eso es exactamente lo que queremos para ellos cuando sean adultos. Que no nos necesiten cerca para decirnos lo que está bien o mal, sino que lo tengan integrado porque así lo han visto y vivido desde pequeños. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre cómo estás poniendo los límites en casa y quieres seguir trabajando esto con más profundidad, en la tribu CSC tenemos profesionales respondiendo dudas reales de familias como la tuya cada día. No tienes que resolverlo sola ni solo. Te dejo el enlace aquí abajo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. Nos vemos en el siguiente capítulo.